Veamos cómo usar might. We use might to talk about a small possibility in the future. Usamos might para hablar acerca de una pequeña posibilidad en el futuro. Te voy a dar 3 consejos que te van a ayudar muchísimo a usar might. Tip 1. Consejo número 1. We use might to talk about affirmative sentences, negative sentences, and do we use might to make questions? ¿Será que podemos usar might para hacer preguntas? Y la respuesta es no. Puedes insertar might en preguntas usando otras estructuras, pero cuando estamos usando únicamente might como la estructura principal, no la usamos para preguntas. No questions with might. So, affirmative sentences? Yes. Negative sentences? Yes. Questions? No. No questions with might. Tip number 2. Consejo número 2. We use might with all subject pronouns. Usamos might para toditos los pronombres personales. I might, you might, he might, she might, it might, we might, you might, they might. Tip number 3. After might, we use the verbs in the simple form. Después de might, usamos los verbos en su forma simple. Pero ¿esto qué significa? Veamos un ejemplo. Go. El verbo ir. Go. Aquí, go está en su forma simple. No tiene ningún adorno. Está solito. ¿Será que podemos decir he might to go to school? No, no podemos usar to. To es un adorno innecesario. ¿Será que podemos decir might going? Y la respuesta es no. La terminación ing es algo adicional, un adorno innecesario. No lo necesitamos. Y si probamos a decir he might goes, porque según entiendo, según había aprendido yo, cuando usamos he, she, it, le tenemos que agregar como una S a los verbos, algo así, ¿no? Pero esa regla no se aplica con todo, y mucho menos con might. Así que cuando usas might, el verbo tiene que ir en su forma simple. Ninguna S. Might go. After might, the verb goes in the simple form. Recuerda, después de might, el verbo va en su forma simple. He might go to school tomorrow. Puede que él vaya a la escuela mañana. He might go to school tomorrow. Ahora sí, esto es correcto. Let's take a look at some examples. Veamos algunos ejemplos. Example 1. Let's start with an affirmative sentence. Empecemos con una oración afirmativa. He might go to a different school next year. Maybe. Puede que él vaya a una escuela diferente el próximo año. Tal vez. Hay una pequeña posibilidad. He might go to a different school next year. Might go. Recuerda, después de might, el verbo va en su forma simple. Now, the negative sentence. Ahora veamos la oración negativa. Para hacer una oración negativa, únicamente agregas la palabra not. Y ¡tará! Tenemos la oración negativa. He might not go to a different school next year. Who knows? Puede que él no vaya a una escuela diferente el próximo año. ¿Quién sabe? He might not go to a different school next year. And now a contraction.
¿Será que podemos hacer aquí una contracción? Might not. Y la respuesta es no. No podemos hacer una contracción usando might not. Sigamos con el ejemplo número 2. Affirmative sentence. She might sue her ex-husband next month. Maybe. Puede que ella demande a su ex esposo el próximo mes. Tal vez. She might sue her ex-husband next month. Remember, might, sue. Después de might, el verbo va en su forma simple. Might, sue. Now, the negative sentence. What do we do to make a negative sentence? ¿Y aquí qué tenemos que hacer para formar una oración negativa? Únicamente agregamos la palabra not. She might not sue her ex-husband next month. Puede que ella no demande a su ex esposo el próximo mes. Who knows? ¿Quién sabe? Tal vez se contentan. Who knows? She might not sue her ex-husband next month. And can we make a contraction using might not? And the answer is no contraction. Example number 3. Affirmative sentence. We might finish the project tonight. Maybe. We hope so. Puede que terminemos el proyecto esta noche. Tal vez. Bueno, eso esperamos. We might finish the project tonight. Here, there's a small possibility in the future. Aquí hay una pequeña, muy pequeña posibilidad en el futuro. Remember, after might, the verb goes in the simple form. Después de might, el verbo va en su forma simple. Might finish. And now, the negative sentence. What do we do? ¿Qué hacemos para formar una oración negativa? We only add the word not. We might not finish the project tonight. Puede que no terminemos el proyecto esta noche. We're in trouble. Tenemos problema. Si no lo terminamos, we might not finish the project tonight. And can we use a contraction with might not? And the answer is no. No contraction. Hello, welcome to my channel. My name is Francisco. El día de hoy vamos a estar hablando del verbo modal must, que es el verbo deber. ¿Sí? Ese verbo deber no es que te deba dinero o que te va un favor, nada de esas cosas. Es el verbo deber, pero como que obligación. Es de una obligación de hacer algo. Es muy fácil. Entonces vamos a hablar de la estructura, ¿correcto? Entonces, ese verbo modal tiene pues una estructura, vamos a colocar la estructura afirmativa y es muy parecida a las otras estructuras que casi siempre trabajamos. Entonces, simplemente ¿con qué arrancamos? Con el pronombre, luego le adicionamos el must, ¿sí? Así como está allí lo vas a pronunciar, must, ¿sí? Incluso esto cambia como es una cierta A, must. Luego de esto, del must, luego sigue el verbo, por eso estos verbos modales deben estar acompañados con otro verbo, ¿sí? Pronombre, must, verb, y ahí sí el complemento. Por ejemplo, ¿qué oración podríamos hacer con esa Pacho? Ok, miren más o menos esta oración. Entonces, esta que nos puede salir. Tú debes estudiar inglés todos los días. ¿Cómo sería esa? Es una obligación, debes. Entonces, ¿cómo sería esto aquí? You, luego ¿qué sigue? Must, ¿sí? Estoy siguiendo la estructura. You must, el verbo estudiar, study, ¿sí? ¿Y estudiar qué? El complemento. You must study English
every day. Ahí está, facilito. You must study English every day. Ahí ya estamos siguiendo la estructura de ese verbo modal en afirmativa. Vamos a mirar la negativa. ¿Cómo se imaginan que es la estructura negativa? Entonces sería pronoun, el pronombre, más, otra vez el verbo must, ¿sí? El verbo modal must. Más, como es negativa, muchachos, aquí tenemos que colocarle ese not, ¿sí? Must, not. Luego, ¿qué sigue? Lo mismo de arriba, entonces verb y luego complemento. Complement. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Podríamos decir entonces una oración negativa. Vamos a hacer esta entonces que nos va a servir. Por ejemplo, digamos que él no debe fumar en la casa. Entonces, ¿cómo sería? He must, ¿qué sigue? Not, y el verbo fumar, ¿cuál es? Smoke, o que no es smoke, es smoke, smoke. He must not smoke, y que el complemento, in the house. La otra forma corta, entonces, hay gente que lo puede colocar en forma corta y es correcto hacerlo con el must not, pero pegado quedaría entonces algo como eso. Mustn't, ¿sí? La voy a colocar a un ladito la pronunciación, más o menos sería así. Mustn't, ¿sí? Lo voy a colocar de esta forma, mustn't. He mustn't smoke in the house. Él no debe fumar en la casa. Acá hay un dilema, muchachos, y algunos que me comentaban que es lo siguiente. Bueno, Pacho, ¿y cuál es más negativo? ¿El mustn't o el can't? ¿Ustedes qué opinan? Pues yo veo como más negativo la parte de can't, ¿sí? O el cannot, ¿sí? El esta, o el can't, que es esto. Yo creo que suena un poco más fuerte, es así. Él no puede fumar en la casa. Cuando decimos no puede, es como una prohibición un poco más fuerte que este must. Obviamente en la afirmativa sí es más poderosa esta, ¿cierto? Más fuerte. Entonces, tú debes estudiar, tú debes trabajar. Cuando hablamos de la negativa, creo que sale siendo un poco más fuerte la parte de can, ¿sí? Sin embargo, ahí tienen esa opción. Voy a borrar este can por ahora. Muy bien. Now let's go with the interrogative structure. Con la interrogativa. La interrogativa es muy fácil. ¿Qué creen que va a abrir esa pregunta? Muy bien, y simplemente es mover este must y listo. Entonces quedaría así. Must, ¿sí? Must. Luego sigue pronombre, pronoun. Luego sigue el verbo. And then we have the complement. Y luego el complemento, muchachos. Entonces, bueno, después del complemento, como es una pregunta, es importante agregarle ese question mark, signo de interrogación. Entonces vamos a realizar una pregunta. Por ejemplo, ¿debemos estudiar para el examen? Entonces, ¿cómo sería? Debemos estudiar. Entonces, must. Cuando hablamos ¿debemos estudiar ¿quiénes? Nosotros. En español sí se omite el pronombre, en este caso no lo podemos omitir. Entonces, debemos nosotros, ¿sí? Aquí lo tenemos, debemos nosotros. Ahora sí estudiar, que sería study, y el complemento. Must we study for the exam? ¿Sí? Quedaría de esta forma. Must we study for the exam? Question mark, and that's it. Ustedes dirán, bueno, ¿y por qué siempre esto se está moviendo? Lo que pasa es que en inglés ustedes saben que no está ese signo de interrogación al principio. Entonces, ¿para qué en español nosotros lo utilizamos al principio? Para saber que viene una pregunta hacia adelante. Ellos como no lo tienen, entonces tienen que trabajar con estos modales o auxiliares que van a indicar que lo que viene es una pregunta. ¿Listo? Espero que les haya quedado muy claro esta primera parte. Como siempre, vámonos a la práctica. Ahí vamos a hacer unos ejercicios a ver cómo nos va. ¿Listo? Vamos a practicar. Okay, right now we're going to practice with these 6 exercises. Okay, in this part we have 1, 2, 3 exercises in Spanish and you're gonna do them in English. Vamos a hacer estos 3 que están en español, vamos a poner en inglés. And these other 3 we're going to do them in Spanish. Vamos a ponerlos de inglés a español. Let's see what happens in here. Vamos a ver qué pasa acá. Entonces, yo debo de disfrutar mi vida. Entonces, el verbo disfrutar, ¿cuál es el verbo disfrutar? El verbo enjoy. Yo debo disfrutar mi vida. Entonces, ¿cómo es? I must enjoy. Yo debo disfrutar mi vida. We say my life. ¿Sí?
I must enjoy my life. Nosotros no debemos pelear, entonces el verbo pelear es fight. Nosotros, ¿cómo es? We, el verbo no debemos, entonces el modal, vamos a colocar de una vez la forma corta. We mustn't fight. Ahí está facilito. Nosotros no debemos pelear, we mustn't fight. Ya tú le puedes agregar algún complemento. ¿Debe Andrés bailar salsa? Pregunta. Entonces, como es pregunta, ya sabemos que abrimos rápidamente con este. Must Andrés, ¿sí? Dance salsa, ¿sí? Must Andrés dance salsa. Must Andrés dance salsa. Ahí está, muchachos. Vamos con esta. Vamos a hacerlo con lo contrario. Must I buy fruits? Uy, ¿qué dice ahí? Must I buy fruits? Entonces, must I buy fruits? ¿Debo yo? Entonces, ¿cómo sería? Debo yo, o en español muchas veces este yo se omite, ¿sí? Debo yo o debo comprar, ¿sí? Debo comprar frutas. Ahí está, muchachos. ¿Debo comprar frutas? Very good. Let's continue with number 5. In number 5, you must practice English every day. Entonces, tú debes. ¿Debes qué? Practicar inglés. Lo puse acá en inglés. Practicar inglés cada día, ¿sí? Cada día. Eso es lo que debemos hacer, muchachos, para aprender. Tú debemos practicar cada día. Ok, number 6. He mustn't speak loud in class. Entonces, ¿cómo sería esto, muchachos? Él no debe hablar fuerte o en voz alta en clase. Ahí está. Esto se me confunde un poco el inglés, en clase. Aquí lo tenemos entonces, muchachos. Mire qué fácil es trabajar con esa parte del verbo más. Espero que les haya gustado. Suscríbete a mi canal si te gustó. Vienen muchos más. Gracias por todos sus comentarios, el apoyo. Y bueno, cada vez va creciendo esta comunidad. Espero que les haya gustado. Practice, please. Practice. See you.